Mi nombre es Eduardo Manuel Cabrera García y yo voy a presentar fundamentos, funciones y de analíticas. Comenzamos. ¿Qué es una función analítica? Una función analítica es diferenciable en cada punto de un dominio complejo. Esto implica la existencia de derivadas complejas y la continuidad de comportamiento. Aquí podemos observar lo que es la función analítica, que es diferenciable en cada punto de un dominio complejo. En esta imagen se muestra un gráfico de líneas de nivel de contorno de una función compleja que es de f de x por f de x por f de x, con colores que indican magnitudes y flechas que indican dirección. Representa cómo una función compleja se comporta de forma suave y continua en un dominio. Esta visualización es típica de funciones analíticas, ya que son diferenciables en toda región sin saltos ni rupturas. Ahora son las condiciones de Cauchy-Riemann. Estas condiciones son necesarias para que una función sea analítica. Se expresa como un sistema de ecuaciones que vinculan las derivadas parciales de las funciones reales u y b. Aquí tenemos las condiciones. Estas condiciones son necesarias para que una función sea analítica. En esta imagen podemos observar o representa el sistema de ecuaciones parciales de Cauchy-Riemann. Estas condiciones son necesarias para que una función compleja sea analítica. La imagen refuerza su formalismo matemático, mostrando que relaciona las derivadas de las partes real u imaginarias v de una función compleja. En este caso sería f de z igual a u más i bf de z igual a u más ib f de z igual a u más ib. Ahora son las importancias de las condiciones de Cauchy-Riemann. Permiten resolver problemas fundamentales del análisis complejo, como flujos potenciales y mapeos conformes. Son esenciales en la física, la ingeniería y las matemáticas aplicadas. Aquí tenemos una representación de su importancia. Este avión nos representa rodeado de líneas flujos simétricas y continuas, representando un flujo potencial. Ilustra una aplicación práctica de funciones analíticas. El análisis de flujos en dinámica de fluidos. En estos casos, las condiciones de Cauchy-Riemann permiten modelar campos de velocidad sin turbulencia, lo cual es fundamental en aerodinámica y física. En esta también otra importancia, en la imagen muestra un dipolo magnético con líneas de flujo que rodean los polos norte y sur. Las líneas rojas curvas representan un campo vectorial suave y continuo, mientras que el texto destaca su relación con flujo potencial. Conclusión: las funciones analíticas son fundamentales en el análisis complejo. Las condiciones de Cauchy-Riemann son clave para su identificación. Su estudio permite comprender mejor fenómenos físicos y matemáticos complejos. Aquí observamos los fundamentos de funciones analíticas. Buenas tardes, mi nombre es San Pedro Nava García. Te voy a presentar el tema de funciones analíticas en el criterio de estabilidad de Nyquist. El criterio de estabilidad de Nyquist es una herramienta muy poderosa en el análisis de sistemas de control lineal e invariante en el tiempo. Esto para determinar la estabilidad de un sistema de lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia de su lazo abierto. ¿Qué son las funciones analíticas? Son el análisis complejo de una función z, la variable compleja de z. Dice que es una analítica en un dominio abierto D y tiene una derivada en cada punto. Implica que la función es infinitamente diferencial en D y puede representarse localmente por un D. Esto en D. ¿Cuál es el papel de las funciones analíticas en el criterio de Nyquist? Uno, pues la función de transferencia de lazo abierto
polos. Función de transferencia de lazo abierto es denominada típicamente como EDS por HDS, donde la variable compleja de Laplace es una función racional, que es una razón de dos polinomios en S. Las funciones racionales son analíticas en el plano complejo, excepto de los valores de S, que hacen que el de sea cero. Los valores son polos de querido. 2. En el contorno de Nyquist, el criterio de Nyquist se basa en el mapeo de contornos planoes, conocido como el contorno de Nyquist, a través de la función del lazo abierto. En este lazo complejo, el diagrama de Nyquist, el contorno de Nyquist típicamente rodea todo el semiplano derecho, donde se encuentran las raíces parte positiva que indican estabilidad. Número 3. En el principio del argumento. El corazón matemático del criterio de Nyquist reside en el argumento. El principio establece que si S es una función morfológica de polos y sobre un contorno cerrado en el C, y si Fs no tiene ceros polos en C, entonces el número de veces que el mapeo C bajo FDS lo da al origen en lo horario, es igual que el número de ceros C de polos de FDS dentro de C. Número 4. Aplicación de criterio de Nyquist. En el contexto del criterio de Nyquist, FDS, los ceros de 1 más GS sobre por los polos de la función de transferencia del lazo cerrado. Polos de 1 más G por GDS son los mismos que los polos GDS, que es la estabilidad del lazo cerrado determinada cerrado en el plano S. En Nyquist relaciona el número del en el plano HDS, el diagrama de Nyquist con el número de polos G1 HDS, HDS, plano derecho, realmente n es igual a z, n es el número de desencuramiento de 0 en el sentido horario por el diagrama. Z es el número de ceros de GS, HDS, el plano derecho del plano S. Son los polos inestables del lado cerrado. P es el número de polos GDS, HDS en el derecho del plano D. Son los polos inestables del lazo abierto. La relación entre el plano complejo y la estabilidad de un sistema, la ubicación de las polaridades polos, las diferencias de directamente la estabilidad de diagrama lineal, variable. ¿Cuáles son las zonas de estabilidad en el complejo? Pues una de ellas sería el lado de mi plano izquierdo abierto. Todos los polos izquierdo. El sistema es estable. Esto significa que la respuesta del sistema a cualquier condición inicial se entrada acotada a cero a medida que el tiempo tiende a infinito. El segundo pues es el eje imaginario, que si uno o más polos de la función de la cerrada se encuentran en el eje imaginario, hay polos en el semiplano derecho, el sistema es marginalmente estable. Número 3, en el semiplano derecho
Al menos un polo de la función de la transferencia de lazos cerrados se encuentra en el plano derecho del plano. El sistema es inestable. Eso significa que la respuesta del sistema crecerá exponencialmente con el tiempo. Una conclusión a todo esto es que el análisis de estabilidad del sistema de control es absolutamente necesario. El criterio de estabilidad de Nyquist en particular se utiliza el principio del argumento aplicado a funciones analíticas para relacionar el comportamiento de las estabilidad. Esto es todo por mi parte. Gracias. Hola maestra, soy Santiago García Vázquez, alumno de quinto F 23110144. Voy a presentar las funciones analíticas como aplicación en flujos ideales y transferencia de calor. Bueno, ¿qué es una función analítica? Una función bien f de z es analítica si es derivable con respecto a z en una región del plano complejo. Para que lo sea debe ser continua y además cumplir ciertas condiciones. Si una función es analítica en todo plano complejo, se dice que es entera. Las funciones analíticas tienen derivadas en todos los órdenes. Por ejemplo, si función de z es igual a z al cuadrado, entonces tenemos que f es analítica en todo el conjunto de los números complejos. Tocando el tema de Cauchy-Riemann y las funciones armónicas, se dice que sean función de z igual a u de xy más el imaginario por b de xy, donde u y b son funciones reales. Las condiciones de Cauchy-Riemann dice que si la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y la derivada de u respecto de y es igual a la derivada parcial negativa de b respecto de x, estas son las condiciones de Cauchy-Riemann, y si se cumplen estas condiciones, las derivadas parciales, pues que son continuas, f de z es analítica. Además, u y b cumplen la ecuación de Laplace, es decir, son funciones armónicas, donde cada derivada parcial al cuadrado respecto de x al cuadrado más derivada al cuadrado de u respecto de y al cuadrado es igual a la suma de cada una de estas al cuadrado, que es igual a 0. Esto es clave para entender mejor el análisis de las ecuaciones analíticas. ¿Qué es el potencial complejo? El potencial complejo es una función analítica donde función de z es igual a phi de xy más i de psi de xy, donde phi es la función potencial, puede representar presión o temperatura. Psi es la función de corriente o función flujo. Ambas funciones también cumplen la condición de Laplace. Phi al cuadrado es igual a 0 y psi al cuadrado es igual a 0. Esto significa que función de z representa un campo físico en equilibrio con distribuciones térmicas y termodinámicas. Bien, tomando las funciones analíticas como aplicación en flujos ideales, tenemos que hay una aplicación el cual es un fluido ideal sin viscosidad, incomprensible, el cual el flujo puede representarse mediante un potencial complejo función de z, como se ve en la imagen. La derivada función de z representa el campo de velocidades del fluido. Función de z derivada de esta misma es igual a u menos i por b, donde u y b son las componentes de la velocidad del fluido en x e y, respectivamente. Algunos ejemplos de potencial complejo son la fuente puntual, función de z es igual al logaritmo de z, flujo uniforme, función de z es igual a z. Esto permite analizar mejor y resolver ecuaciones de distintas índoles. Otra aplicación que tenemos de funciones analíticas son en transferencia de calor. En estado estacionario, la distribución de temperatura Txy es una función armónica, es decir, phi al cuadrado por t es igual a 0. Esto permite asociar t de xy como la parte real de una función analítica fz. Tenemos, por ende, que función de z es igual a t de xy más i por psi de xy, donde psi representa la función flujo de calor. Las líneas del flujo de calor son ortogonales a las isotermas,
curvas de temperatura constante, lo cual esto nos garantiza las condiciones de Cauchy-Riemann. Bueno, como conclusión, tenemos que las funciones analíticas permiten resolver problemas físicos con herramientas matemáticas elegantes y potentes, además de que en flujos ideales y transferencia de calor, el potencial complejo modela con precisión comportamientos reales. Gracias a las propiedades de derivabilidad, ortogonalidad y armonicidad se facilita el análisis de sistemas complejos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Silvio de Jesús Marín Gómez y yo voy a presentar los fractales y su relación con las funciones analíticas. Primero tenemos qué es un fractal. Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. La expresión y el concepto se atribuyen al matemático Benoit P. Mandelbrot. Si un objeto fractal aumentamos, los elementos que aparecen vuelven a tener el mismo aspecto independientemente de cuál sea la escala que utilicemos y formando parte como en un mosaico de los elementos mayores. Y pues aquí podemos ver en la imagen un ejemplo muy común de los fractales y el que pues más fácil de entender es el copo de nieve. Y ahí podemos ver cómo pareciera que nunca termina a pesar de que nos acerquemos a cualquiera de sus puntos y pues ese es un fractal. ¿Cómo se generan los fractales? Mediante la iteración de funciones complejas. Un ejemplo clásico que tenemos es la función evaluada en z, la cual la función es z cuadrada más c, donde z y c pertenecen a los números complejos. Y aquí vamos a ir observando cómo se evoluciona la secuencia, la iteración. Y pues aquí vemos en este ejemplo cómo empezamos en 0, luego evaluamos en lo que nos salió evaluando en 0, y así sucesivamente vamos evaluando con el valor anterior de la función. Y esto es lo que llamamos iteración. Y ya viendo la dinámica de esta iteración podemos determinar si es un conjunto de Mandelbrot, el cual dice que son conjuntos de valores de C para los cuales la secuencia no diverge, y conjuntos de Julia. Para un valor fijo de C, se explora qué valores de Z dan secuencias acotadas. Las propiedades matemáticas de los fractales complejos. Pues como conceptos claves, aquí tenemos órbitas, que es la sucesión de las iteraciones, así como habíamos visto, de que vamos evaluando los valores, ya depende si es un conjunto de Mandelbrot o de Julia. Puntos fijos, si tenemos f evaluado en z que es igual a z, es un punto fijo. Estabilidad, si las órbitas se acercan, son atractores, y si se alejan, son repulsores. Cuencas de atracción, son regiones donde los puntos convergen a un mismo destino. Bueno, y esto que tiene de conexión con las funciones analíticas. Podemos ver que el comportamiento de la iteración depende de la derivada compleja. Las bifurcaciones y cambios de forma en el fractal se explican con teoría de funciones complejas. Aplicaciones visuales y tecnológicas. Arte y visualización. Aquí, por ejemplo, tenemos el arte fractal, que son imágenes creadas con iteraciones complejas. Se usa en animaciones, música generativa y diseño gráfico. En la ciencia y tecnología tenemos modelado de la naturaleza, como pueden ser ramas, nubes, montañas y rayos. Simulación de sistemas dinámicos, caos, estabilidad, control. Comprensión de imágenes. Algoritmos fractales usan autosimilitud para reducir el tamaño sin perder la calidad. Criptografía visual. Patrones impredecibles, pero generables a partir de ecuaciones simples. Y eso es todo de mi parte.